Muy buenos días, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. En vista de lo que habíamos dialogado, pues yo sentía la obligación pues de dar una entrada a nuestra clase de macroeconomía, y empezaríamos diciendo de dónde nace la macroeconomía y por qué es de suma relevancia la macroeconomía en el contexto de la economía, entendiendo que la macroeconomía nace de la economía como una de las ramas, una de las ciencias que estudia el sistema económico en general, no solamente el sistema económico de las organizaciones, sino el sistema económico en general. En este sentido, podríamos decir nosotros que la macroeconomía es un estudio más generalizado del sistema económico, mucho más complejo que la microeconomía. Por eso nosotros, antes de iniciar hablando sobre lo que es la macroeconomía y sus variables en un contexto general, tanto exógeno como endógeno, pues tendríamos que pensar cuál es la importancia de la macroeconomía en nuestros estudios, como es el caso de la pandemia que se está presentando en nuestro sistema económico, que está afectando a todos los hogares, inclusive no solo a todos los hogares, sino al sistema económico en general. Pero lo que más importa en este momento a nosotros como profesionales, cómo podemos contrarrestar esta situación que se presenta con una variable exógena que pareciera ser que no tiene nada que ver con la pandemia, con el sistema económico, como es el caso de la pandemia de COVID-19. En este sentido, nosotros vamos a tratar de iniciar dando una conceptualización de la macroeconomía y mirando sus aspectos más importantes de diferentes aristas y quiénes fueron los principales propulsores. También podemos hablar sobre los modelos macroeconómicos en su contexto, pero miremos primero qué es la macroeconomía. Uno de los principales precursores que hizo citación sobre esta ciencia económica fue Albert Einstein, con una observación citada en la naturaleza, probablemente referida a la física y a la química y otras ciencias de tipo natural, pero no se lo tuvo en cuenta. Su afirmación, igualmente cierta, aplica que las ciencias sociales como es la economía, participa el ciudadano y vive totalmente en democracia, y que es inevitable que éste piense y cuestione las actividades de la cotidianidad que se puedan presentar en nuestro sistema económico. Por eso es muy importante para la mayoría de la gente que reflexione sobre las diarias situaciones que se dan en la economía, como es el caso de la pandemia o el COVID-19, en las cuales ninguna de las personas pensaba en este momento que esto podía retroceder la economía más de 15 años atrás. El objetivo de estudiar de la macroeconomía diverge de la misma economía en sus estudios y reflexiones, como para así sentarnos a ayudar a tener un esfuerzo del campo de la economía a través de la macroeconomía. Es importante que nosotros tengamos claro el concepto de macroeconomía, porque nos va a ayudar realmente a saber qué hacer en situaciones de estas y a no hacer tantas conjeturas del sistema económico o de la situación actual o de las personas. Lo más importante que ustedes como profesionales puedan llegar a determinar realmente qué deben hacer ustedes para contrarrestar la situación económica en sus casas. Por lo tanto, se ha experimentado un crecimiento de los últimos años sobre lo que es la macroeconomía, según algunos estudiosos de esta rama, y también dice que las tasas de inflación elevadas ayudan a que los precios se mantengan estables, porque todos los países experimentan recesiones económicas en este momento debido a las depresiones que se presentan, como el caso de la pandemia, del COVID-19. Señores, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la macroeconomía nos ayuda a intentar dar respuesta a este tipo de situaciones que se tienen relacionadas con la salud, como es el caso de la pandemia, ya que estos entran a intervenir varias entidades sumamente importantes, como en el caso del Banco Central, que lucha contra la inflación, la bolsa de valores, que genera una contrarresto en la recesión económica, y otros acontecimientos macroeconómicos que pueden darse de manera subjetiva y que influyen en nuestras vidas realmente. Incluso el gobierno, ya preocupado por todas estas situaciones, ejecuta planes de contingencia para adivinar la respuesta y aumentar así la renta de los consumidores. Incluso ya ahora se dio una última noticia en el día de ayer, que el caso de las personas reportadas en data crédito ya no van a ser
demoradas tanto tiempo una vez se pongan al día. O sea, están buscándole soluciones para reactivar la economía a través del sistema financiero. Y también se dice que eso es mentira, de que se va a volver un facilismo para los consumidores de estos productos, siendo que estos bancos realmente viven del sistema financiero, de nosotros, los que experimentamos estos créditos para poder expandirnos económicamente a nivel familiar. Es por eso que todo esto que se está presentando en el mundo nos ayuda a que la macroeconomía sea de gran relevancia, porque desempeña un papel importante no solo a nivel económico y financiero, sino a nivel político, en donde existen una marcha constante de la economía y de las políticas del gobierno. Además, todo esto que se está dando puede ser una oportunidad para muchos, dado que se pueden presentar cambios que beneficien realmente a nuestra situación económica. Por ejemplo, el caso de los bancos, donde se está aprobando la nueva ley de datas, donde se dice que ya los reportados, una vez que se pongan al día, ya no van a seguir reportados por mucho tiempo, sino creo que la prioridad máxima va a ser un año. Entonces, fíjense, muchachos, todo lo importante que está sucediendo en este contexto macroeconómico, los cuales se encuentra sentado no solamente en la política gubernamental de nuestro sistema económico, sino a nivel gubernamental, pero de jerga mundial, en donde existen noticias internacionales, en donde ya se preguntan, se hacen preguntas de tipo macroeconómico, como por ejemplo, cómo fue la idea que se adoptara una parte de Europa la moneda única, como es el caso del euro, y ahora se están adoptando unas medidas diferentes, las cuales van a beneficiar a todos los colombianos. No solamente la crisis sirve para alarmarse, sino sirve para ver oportunidades dentro del sistema económico. Por eso es que yo les decía que las familias deben centrarse a pensar cuál va a ser la forma de contrarrestar todas las situaciones que se vienen presentando. Y ustedes como profesionales, muchachos, muchachas, son los que tienen la capacidad de dar resolución a este tipo de situaciones. Como, por ejemplo, cómo se debe mantener en China el tipo de cambio fijo frente al dólar estadounidense en las negociaciones internacionales por importación y exportaciones, ahora que existe un mayor déficit fiscal por todas las situaciones presentadas, donde las fronteras se han cerrado por cuestiones de protección del COVID-19, donde pareciera ser que existe un nivel de pobreza mayor en el nivel de vida de las personas. Cuando se reúnen estos líderes mundiales, esas son las conclusiones que ellos sacan a nivel macroeconómico, y entonces comienzan a pensar en cuáles son las políticas para dar el funcionamiento de la economía en su conjunto, porque recuerden que la crisis no es única de un sistema económico, sino es divergente en todos los sistemas económicos, y cuando se agudiza en un país vecino también colateralmente nos puede afectar a nosotros en mayor medida. Ustedes tienen que tener todo esto en cuenta para poder tomar sus propias conclusiones en su sistema microeconómico de la familia. Ahora, en la época que se tienen los problemas económicos, recordemos en la década de los 70 con Gerald Ford, Jimmy Carter, pelearon todos ellos contra esa creciente inflación. ¿Cómo nosotros vamos a pelear ahora que se está presentando una mayor inflación? ¿Cómo vamos a pelear ahora cuando el mayor crecimiento de desempleo se está dando en este momento, porque las empresas no pueden dar la sostenibilidad? ¿Cómo vamos a dar nosotros la pelea? ¿Cómo vamos a tener un presupuesto para enfrentar esos déficits que vienen más adelante, que son los déficits presupuestarios, que pueden ser los de la familia? Porque ustedes ahora están trabajando, pero ustedes están pensando realmente cómo contrarrestar un déficit presupuestario si la situación se complica un poco más. Ustedes se han preguntado todo eso. Ustedes se preguntan realmente qué es lo que se tiene que hacer para enfrentar a ese déficit presupuestario que se les pueda dar en caso de, por ejemplo, de aquellas personas que no tengan la estabilidad laboral y que en un momento determinado requieran de no poder continuar en sus puestos laborales. Todo eso es un punto de reflexión para ustedes, para que ustedes analicen lo que se tiene que hacer. Bueno, muchachos, muchas gracias por escuchar esta pequeña charla y espero que se encuentren bien. Nos vemos el viernes. Gracias.